Especiales HJCK. Bueno, Santiago, pues nada, bienvenido a la HJCK. Yo quiero empezar literalmente por el inicio y es cómo es tu llegada a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cómo encuentras la Secretaría y bueno, cómo asumes el cargo. Bueno, yo creo que estoy acá por muchas razones. La primera es porque desde hace muchos años me he dedicado a pensar en la cultura como sector, como vocación, como proyecto de vida, pero también como las políticas culturales como un mecanismo y una herramienta para la transformación afirmativa de la sociedad. Y con muchos artistas, muchos gestores, no solamente de la ciudad, sino también del país, hemos construido una conversación sobre cuáles pueden ser los derroteros, los sueños, los retos que este sector tiene para aportar al país. Entonces creo que eso lo vio y el alcalde Galán, y en un ejercicio también bastante interesante de construir seguramente un gabinete diverso, con visiones diversas, para lograr consensos amplios, vio que ese liderazgo que había construido con muchas personas a lo largo de varios años era útil para la ciudad, y pues me siento honrado de que él haya pensado eso y me haya invitado y me haya dado la oportunidad de darle no solamente los resultados a él como alcalde de la ciudad, de una gestión honesta, creativa, innovadora, disruptiva de la cultura en Bogotá, sino sobre todo una ciudadanía que está queriendo cada vez más hacer de la cultura un tema de su vida cotidiana. ¿Cómo encuentra la Secretaría, Santiago? Venía, digamos, Catalina como secretaria, a Claudia le tocó estos años de pandemia, pero el tema de estímulos se potenció también mucho. ¿Cómo es el resumen que tú dirías de la...? Yo creo que somos herederos de muchas buenas gestiones, de gente responsable, con distintos enfoques, seguramente con distintas apuestas, que han hecho un trabajo digno, honesto, claro, contundente por la cultura. Y no solamente lo digo por Catalina, Nicolás Montero, sino también por Paul Blomberg, por Rocío Londoño, por Marta Sen, por Catalina Ramírez, por Clarisa Ruiz, que en algún momento también pues me encontré con ella, trabajando de la mano, ella en la Secretaría y yo en el IDARTES, para hacer de lo que hoy es la institucionalidad pública cultural de Bogotá. Una institucionalidad vigorosa, sólida, funcional, robusta, que es envidiada, hay que decirlo así, por muchas otras ciudades de América Latina. Tenemos un sector cultural vital, sano, y pues obviamente tú recibes cosas mejores que otras, digamos, claro. Es normal, como le sucederá a quien llegue después de mí, pero yo sí tengo que reconocer con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la admiración, no solamente a mi predecesora inmediata, sino a muchos de los que han estado atrás. Creo que esto ha sido una construcción colectiva de gente sensata, que genuinamente quiere, respeta la cultura de la ciudad, y aquí vamos a hacer exactamente eso y ojalá un poquito más. Santiago, yo creo que, como bien lo dijiste ahorita, Bogotá sí está equipada con digámoslo, como con un blindaje cultural muy fuerte, que además algo muy importante es que la mayoría de habitantes de la ciudad reconocen, por ejemplo, el IDARTES, reconocen los festivales al parque, es decir, como que hay un reconocimiento del trabajo en la cultura en la ciudad. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, de muchas otras cosas, la gente tiene un temor a salir, hay como una sensación de que la ciudad es insegura, que sí lo es, pero creo que también, y ahí hago un mea culpa como medio de comunicación, y es que, claro, los medios a veces también nos enranchamos en un tema, sí. Y la cosa pues parece ser más grande de lo que es, pero cómo la cultura en este periodo en el que tú vas a estar, pues puede ayudar a que la gente se sienta feliz en la ciudad, en Bogotá. Vale, mira, lo primero que hay que hacer es no darle la espalda a los problemas ni negarlos. Sí, Bogotá viene desde hace varios años, no solamente estos 2 meses, desde hace varios años acumulando una problemática de seguridad compleja. Podríamos decir que en términos de homicidios y otras cifras complejas que son indicadores para medir la seguridad, estos 2 meses no son peores que los de hace un año, pero sí hemos tenido, si se quiere, una performance del delito o del crimen en espacio público mucho más visible, porque obviamente hoy circulan más fácilmente por redes una cantidad de contenidos que muchas veces no solamente generan una sensación, no, validan una situación de inseguridad que hay en la ciudad. Frente a eso el alcalde ha sido categórico, claro,
una de las primeras cosas que nos dijo cuando nos nombró es: aquí vamos a decir la verdad, vamos a ser honestos, porque el primer mecanismo para solucionar las cosas es ser honestos con la ciudadanía. Y en ese sentido creo que el alcalde no solamente ha dicho que hay un problema, sino que lo mejor, ha mostrado un camino posible para empezar a solucionarlo. Y es ahí donde está el papel de la cultura. Decirle a la ciudadanía que sí es posible solucionar los problemas. Si no estamos convencidos que nosotros mismos podemos solucionar los problemas, ya empezamos mal. Entonces esa posición casi pesimista de que esta ciudad es inviable, de que no podemos solucionar nuestros problemas, es el primer prejuicio que hay que vencer. Y eso se hace primero con una reivindicación de Bogotá como el espacio que le ha dado oportunidades a millones de personas en Colombia para cumplir el sueño de su vida, su realización profesional, lograr sus metas económicas, lograr el reconocimiento social que desea, pero además de eso también vivir en una ciudad en donde se puede ser y en donde se puede hacer. Eso es Bogotá y no podemos perder nunca de vista eso. Pero además Bogotá es la capital de la diversidad estética, turística, cultural, económica, artística de Colombia. No solamente somos la capital administrativa y política del país, no, somos la capital cultural de Colombia. Aquí converge todo lo que pasa en el resto de regiones del país. Y esta es una ciudad generosa por eso. Y esa generosidad se tiene que traducir primero en que podamos reactivar la confianza entre nosotros, en que le demos una nueva oportunidad a la esperanza, a creer que entre todos podemos solucionar los problemas, a entender que esa solución no es inmediata, es un proceso, a entender que si logramos confiar de nuevo en la institucionalidad, damos el primer paso para que las cosas cambien, pero la institucionalidad tiene que responder a esa confianza con hechos, con resultados, con promesas realizables, no con retóricas imposibles, sino con acciones concretas. Y creo que ese es el mensaje que no solamente nuestro alcalde, sino también desde la Secretaría de Cultura vamos a empezar a comunicar a través de campañas, estrategias de comunicación, a través de acciones en el barrio. ¿Por qué nos interesa el barrio? Justamente por lo que tú dices. Porque la sensación de inseguridad empieza en el barrio, en los territorios. Si logramos conectar de nuevo después de la pandemia, después del paro, después de tantas crisis de exclusión que se han dado en esta ciudad de manera sistemática, y volvemos a tejer los lazos de confianza entre la comunidad, entre esos que ahora se odian porque piensan distinto, porque representan estéticas distintas, porque piensan distintos, y más bien logramos unirlos en la diferencia, que esa diversidad que antes los fracturaba hoy sea la diversidad que los une. Entonces es desde allí que vamos a poder empezar ese proceso de transformación. Entonces yo te diría que es muy importante que podamos generar un escenario de reconstrucción de la confianza y el orgullo por la ciudad que vivimos, porque Bogotá se lo merece, porque Bogotá nos ha dado mucho, sí, nos da problemas, no vamos a ser ingenuos, pero pensemos que además de los problemas también nos da muchas cosas positivas. Y si los medios, si las secretarías que tratan estos temas más complejos tienen que tratar de frente esas situaciones difíciles, pues también queremos reclamarle a la opinión pública, a la comunidad, que vea estas otras cosas que hacen que esta ciudad sea la ciudad con la mayor oferta cultural del país, una de las de mayor oferta cultural de toda Iberoamérica, y además unas ciudades donde están pasando cosas muy bonitas y muy potentes. Santiago, ¿qué proyectos en específico piensan como implementar, al menos en estos primeros meses? Sé que están haciendo todo el tema de los barrios, que lanzaron el plan de estímulos distritales en los barrios en Puente Aranda, que eso también tiene un efecto importante, incluso descentralizar la centralidad, es decir, que no todo ocurra en donde generalmente ocurre, sino en los barrios. ¿Qué otros proyectos tienen así como puntuales? Listo, primero es que no vamos a abandonar lo que ya Bogotá logró a su escala metropolitana y su escala local. Los festivales al parque son de escala metropolitana, muchas de las programaciones de los grandes escenarios de Bogotá son de escala metropolitana, eso sigue, es más, lo vamos a fortalecer. Trajimos al Estéreo Picnic a Bogotá y como ese evento vamos a traer muchos más. Pero en esa escala barrial hacía falta como hacer foco, hacer énfasis en ese aspecto. Entonces vamos a iniciar un programa de barrios culturales que van a tener varios proyectos de embellecimientos de barrios, proyectos de laboratorios de co-creación barrial, proyectos de fomento en red horizontal colaborativo, para ya no solamente premiar proyectos de una organización o de un artista, sino procesos de una comunidad.
Y eso es una de las apuestas más innovadoras. Esperamos ser muy pronto no solamente reconocidos en América Latina por hacer esto de una manera táctica, estratégica muy potente, sino que sobre todo nos reconozca la ciudad. Que la ciudad sepa, uy, otra vez la cultura está tocándome la puerta de mi casa. Otra vez me siento interpelado por lo que la cultura pueda decirme. O sea, hoy no es, no sé, no quiero decir como, no es el policía necesariamente, no es el que cobra el impuesto, no es el que me va a hacer una norma urbana, no, es la cultura la que le quiere tocar la puerta a la ciudadanía para decir, usted tiene algo que aportarnos, lo que usted piensa, la manera en que usted está en el mundo, las prácticas culturales que usted tiene, la procedencia étnica que lo habita, son importantes para esta ciudad y queremos que las ponga al servicio de Bogotá, porque Bogotá tiene que expresarse en ese discurso de la diversidad. Mientras que en otras regiones se reclama mucho como esa marca identitaria de una manera única de ser, que está como casi que asignada por una región y por la autoestima de unos códigos comunes regionales. Aquí lo que bellamente nos diferencia es la poderosa diversidad que tenemos. Lo que pasa es que siempre nos dijeron que esa diversidad era un problema. No, nosotros le estamos diciendo a la ciudad, ese es el mayor activo y la mayor ventaja que hay en Bogotá, que somos poderosamente diversos. Santiago, hay dos temas que me gustaría hablar sobre el plan de estímulos distrital de este año. El primero es esta creación de nuevas categorías, está la del K-pop, que también me parece interesante saber cómo se supo entender que el K-pop es un movimiento y una narrativa pues cada vez más común y más famosa en Bogotá y en el mundo. Y lo segundo tiene que ver con el tema de presupuestos, pero entonces hablemos de esto, de la creación de nuevas categorías. Sí, lo primero es que es normal en el proceso de, digamos, la política de fomento de la ciudad no está inmóvil, está en permanente construcción. Y hay que leer cuáles son los fenómenos culturales que empiezan a emerger en la ciudad. En este diálogo global que hoy tienen los jóvenes, pues no solamente hay K-pop, hay cualquier cantidad de nuevas expresiones urbanas que están empezando a hacer en la ciudad. En este primer momento, pues apenas con 20 días, 15 días de haber llegado, dijimos empecemos con esta porque hay que mandar un mensaje, pero son muchas más las que vamos a empezar a incluir en nuestro portafolio oficial. Y eso tiene que ver con que hoy los jóvenes tienen un diálogo con el mundo entero a través de intercambio de información, de contenidos, de prácticas culturales en este mundo globalizado, pero también, por ejemplo, de Bogotá con otras regiones del país. Hay una cantidad de prácticas de los saberes ancestrales, de las músicas tradicionales, de prácticas culturales urbanas en otras ciudades que empiezan también a tener una fuerza en Bogotá. O sea, celebrar el Petronio Álvarez, armar una mega fiesta con eso en Bogotá, pues habla muy bien de que hay un sentir y un ADN pacífico que habita Bogotá. Pero también cuando hacemos aquí los homenajes a la leyenda vallenata o a los carnavales de Barranquilla, y hay barrios enteros de la ciudad que se movilizan, o distritos culturales de rumba que se movilizan alrededor de estas fechas festivas de nivel nacional, es porque en Bogotá habita toda esa diversidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el portafolio de estímulos reconozca estas nuevas comunidades. El K-pop se expresa básicamente en música, en temas de contenidos de convergencia digitales y sobre todo en la danza. Entonces, cuando uno va por la calle y ve a 100, 200 pelados bailando al lado de un parque una música extraña con coreografías extrañas, estamos hablando de que ellos son más bogotanos que todos nosotros y están bailando K-pop, una lógica coreográfica que viene del sur de Corea del Sur y que hoy tiene su versión colombiana, particularmente en Bogotá. Total, y que ha influido en decisiones hasta políticas, ¿no? Como el movimiento. Yo creo que una cosa muy chévere que está pasando, Santiago, hoy en día es que se subestima cada vez menos el poder de los jóvenes, es decir, la adolescencia a los 20, se subestima menos el poder que tienen ellos y antes se les da cierta categoría entre sus propias decisiones porque tienen una capacidad de conectarse ya como inherente a la forma en la que se relacionan por los celulares, por las redes sociales y demás. La otra pregunta, Santiago, es, yo hablaba con la señora Ana María Boada y entonces hablábamos el año pasado en el lanzamiento del plan de estímulos, la cartera fue más o menos de 23.000 millones de pesos. Cuando lanzan ustedes el plan de estímulos de este año, o no sé si es parcial o completo, había una cartera más o menos de 17.400 millones. Digamos que ahí uno puede ver un desbalance entre un año y el otro. Y me gustaría que nos explicara eso, ¿por qué? Sí, esto es justamente tú mismo lo has dicho. Esta es la primera, digamos, entrega del portafolio de estímulos de este año, pero vienen muchas más.
Algunas de ellas van a estar afiliadas a la Ley del Espectáculo Público, que va a proveer unos recursos importantes. Este año en particular, por ejemplo, tener el Estéreo Picnic en Bogotá va a implicar casi 5.400 millones de pesos que le van a ingresar directamente a ese fondo para fiscal de la Ley del Espectáculo Público. Parte de esos recursos van a ir en fomento a los territorios. Pero además de eso, estamos empezando apenas el proceso de formalización de las convocatorias de Escultura Local, un proyecto importante que nace en la pandemia y que vamos a mantener en esta administración y que también va a permitir que nuevos recursos entren al fomento público. Así que al final, si quieres, por ahí en noviembre, diciembre, que me vuelvas a hacer la entrevista, te vas a dar cuenta que no solamente vamos a estar por esa cifra, sino inclusive la vamos a superar. Maravilloso, Santiago. Otro tema del que hablaba incluso con Ivonne y con Natalia, y es el tema de la preocupación que tiene la Secretaría por la salud y la salud mental de los bogotanos a través del arte, a través de la cultura. Te cuento una experiencia. El año pasado hicimos con el Museo Nacional, la HJCK, a las grandes obras les llevamos unos códigos QR donde podían escuchar las voces de los creadores de esas obras, Beatriz González, Botero, Obregón. Fantástico. Exacto. Y con Bibliored, hace como unos 2 años, fuimos a la cárcel distrital e hicimos unos talleres de radio. Entonces, más allá, digamos, de la enseñanza de la radio o más allá del código QR en sí, lo que planeábamos con las instituciones públicas con las que nos hemos aliado es tratar de decirle a la gente que hay mucho más del mundo afuera de lo que uno se imagina, ¿no? Que puedes escuchar a Botero en tus oídos o que en la cárcel puedes crear radionovelas, que es uno de nuestros proyectos este año, que incluso me gustaría contártelo y también a Ivonne, que pudiéramos hacer como unas radionovelas y nosotros ponemos la producción y demás en la cárcel distrital de la ciudad y hacemos unos talleres maravillosos si les gusta la idea. Pero es eso, como ese pensamiento de que a través del arte y la cultura se pueda generar también un estado de salud y de bienestar. Sí, total. Vamos a iniciar un proceso de innovación pública en el programa de salud pública del distrito. En esto hemos venido conversando con Gerson Bermot, el secretario de salud del distrito, tanto en el área de salud preventiva como en el área de salud mental. Y ahí venimos ya armando una mesa de trabajo en donde muy pronto van a salir unas noticias que yo creo que no solamente van a incidir positivamente en el trabajo, en la generación de trabajo cultural para la ciudad, sino en el enfoque de la salud pública en Bogotá. Porque no solamente se hace salud pública para los enfermos, se hace salud pública para que los sanos no se enfermen. Claro. Y eso pasa, pues digamos, desde el punto de vista de actividad física, deporte y ciertas prácticas artísticas, por unos procesos de prevención para mantener los niveles de actividad física en el cuerpo, de tranquilidad espiritual, emocional, a través de prácticas artísticas, a través de un montón de apuestas que ya hoy inclusive están comprobadas científicamente con papers muy prestigiosos frente a, por ejemplo, el tema que hace la danza en personas mayores en México. Justamente hay una cantidad de personas mayores que se reúnen en el Zócalo a bailar los fines de semana y lo que eso genera en términos de autoestima, de actividad física, de motricidad fina, de reconocimiento de la ciudad, de reconocimiento de la ciudad, de memorizar unas coreografías, de encontrarse con el otro, de vencer muchas situaciones de vida que están sumidas en la profunda soledad, porque las personas mayores muchas veces quedan en situación de soledad muy fácilmente. Eso ha permitido incentivar los indicadores de calidad de vida, pero también de prevención de enfermedades de una manera importante. Solamente te pongo ese ejemplo, pero también en la fase terapéutica, cuando ya se ha producido el daño, cuando ya llega, no sé, la depresión o la situación de salud mental, prácticas artísticas, prácticas recreodeportivas se vuelven importantísimas en los procesos de sanación, desde la música, desde la danza, desde las artes plásticas, desde ciertas prácticas de meditación que combinan actividad física con saberes ancestrales y que los ponen en escena a través de un universo que es poderosamente cultural. Entonces creo que tanto en un lugar, en un escenario como en el otro hoy, el arte, la cultura y la actividad física tienen un lugar preponderante y justamente en eso estamos trabajando para presentarle muy pronto a la ciudad un modelo de salud pública que integre al deporte, al arte y a la actividad física. Santiago, una de las actividades que más me parece interesante y me gusta de la ciudad de Bogotá es cuando hacen la noche de los museos, porque ve uno la Candelaria llena de gente, ve el Museo uno el Nacional lleno, o sea, hay gente alrededor de los museos.
lo cual o sea, también nos hace pensar en la noche, hay también capacidad cultural, más allá, por ejemplo, de la fiesta, que es importantísima y nos gusta, pero claro, hay un movimiento cultural que podría pasar de noche. ¿Lo han pensado ustedes? Sé que tienen algunos trabajos con la cultura y la noche bogotana. Claro que sí. Vamos no solamente a mantener esto, sino que vamos a diversificar las líneas de fomento de una cultura nocturna en la ciudad. Parte de vencer la inseguridad es eso, Claro. es habitar la noche, es habitar los espacios que han sido frecuentados por el crimen, por las violencias, para llenarlos de vida y llenarlos de seguridad. Luego, la solución para la seguridad no es guardarse en la casa, es justamente salir y tomarse el espacio público. Entonces, obviamente vamos a continuar con eso. El primer piloto es Estéreo Picnic, que va a tener jornadas hasta las 3 de la mañana por primera vez en Bogotá. Luego vamos a hacer una reactivación de los distritos culturales y vamos a generar festivales de recreación pasiva en parques. Vamos a hacer una versión del Festival Calma en algún parque metropolitano hasta altas horas de la noche. Vamos a meditar hasta las 2 de la mañana, hasta la hora que nos dejen, pero vamos a empezar a empujar un poco como a la ciudadanía que habite la noche, porque no solamente es generar una ciudad de derechos en donde garanticemos la alimentación, la salud, la educación, todo eso, sino también tener derecho a vivir la ciudad. Y tener derecho a vivir la ciudad pasa por que la ciudad no solamente son las 8 horas laborales o hasta que me deja salir el frío o hasta donde siento que ya voy a tener inseguridad. No, de tener derecho a la ciudad es vivirla 24 horas. Entonces habrá que generar distritos en donde sea posible vivir seguro y productivamente 24 horas la ciudad. En eso estamos trabajando de la mano de desarrollo económico. Y pues ahora ya tenemos de entrada al menos 2 grandes experiencias. Ya llevamos una que fue toda esta ocupación creativa de la Candelaria, no solamente con el Festival Centro, sino con 2 jornadas que hicimos hace un par de semanas. Viene el Estéreo Picnic y después viene esta activación de los distritos culturales en las que venimos trabajando. Para finalizar, Santiago, 2 preguntitas más. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor reto que tienes tú en este momento como secretario de Cultura, ya habiendo, digamos, sentado un momentico en el escritorio y viendo desde acá la Plaza de Bolívar? Yo creo que el mayor reto es escuchar a la gente, no pensar que las cosas están dadas o que tenemos aquí las verdades reveladas de el camino cierto de la cultura. No, la cultura se construye escuchando a los demás. Y esa cultura de la escucha es muy importante porque finalmente la cultura es respeto. Y el respeto se sustenta en poder conversar de manera honesta sobre lo que nos convoca, pero también lo que no nos convoca. Y sobre eso construir consensos posibles para construir un relato de futuro común. Creo que Bogotá dejó de tener un relato de futuro común. Y ese relato de futuro común no es un solo relato, no es una sola versión de ese futuro, no, es un relato en el que convergen un montón de sueños distintos, de identidades distintas, de maneras de ser distintas, pero que todos están seguramente signados por la posibilidad de tener una ciudad en donde podamos estar felices. Yo te diría que hay que desestresar la ciudad. Y desestresar la ciudad es darle la posibilidad a la gente de expresarse libremente, de ser responsable con ese otro diverso que tiene al lado, de poder estar feliz en un Transmilenio. Si eres metalero, si eres agnóstico, cristiano, si eres policía o si eres hip hopper, o si eres blanco, negro, indígena. O sea, es finalmente poder habitar esa diversidad con la tranquilidad, pero también con el encanto que supone que en esta ciudad podamos tener una bella impronta de lo que este planeta ha construido a costa de muchas luchas, de muchos sufrimientos, y es como, pues somos poderosamente diversos, somos distintos. Ese es el reto, digamos. Yo creo que el reto cultural de la humanidad siempre ha sido ese. ¿Será que podemos vivir siendo distintos? Seguro. ¿Sí o no? Seguro que sí. Entonces, esa es la pregunta. La última pregunta, Santiago, se engancha muy bien con eso y es, bueno, ¿cómo decirle a la gente dónde puede ser escuchada? O sea, que tú les hagas una invitación ya a través de la HJCK a las personas que quieran decir algo, que quieran encontrarse con la Secretaría, que es como igual un espacio de la comunidad. Claro, estamos haciendo charlas barriales en distintas localidades. Yo estoy recibiendo, llevo tal vez 50, 55 días y ya voy casi por 300 personas, siempre son más las que piden reuniones. He intentado recibir a todas las personas con distintas preocupaciones para escucharlas de primera mano
tenemos un equipo que está escuchando a todo el mundo en distintos lugares. Acabamos de abrir la línea Calma, que es una línea de escucha a hombres que entran en crisis con sus parejas para evitar cualquier tipo de violencia de género en la ciudad. Entonces, el primer ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de honestidad, que es el de escuchar. Y tenemos, por supuesto, nuestras líneas. Las redes sociales son no solamente hoy un espacio de entropía comunicativa, sino también podrían serlo, ojalá cada vez más, un espacio de escucha. Entonces también pueden escribirnos a nuestras redes, nosotros vamos a interactuar con quienes nos escriban en las redes y vamos a construir con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación justamente son eso, un escenario de escucha, de conversación, de debate, tanto los medios consolidados, masivos, como los medios alternativos, como los generadores de contenidos. Entonces ahí estamos justamente planteando esta estrategia y por eso es tan importante para nosotros este tipo de entrevistas donde empezamos a construir este diálogo. Aquí nosotros estamos mandando un mensaje y pues recibimos todas las respuestas. Ojalá cuando te lleguen comentarios, pues mándanos Claro y nos encargaremos de contestarles y de construir ese diálogo afirmativo con la ciudadanía. Ese es el trabajo. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí en la HJCK y aquí en la Secretaría, que estamos es aquí. Listo, a ustedes. Muchas gracias de verdad por estar acá. Especiales HJCK.